Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quisiera darle la bienvenida a las personas que ahora se integran desde YouTube, que es la otra plataforma a la que transmitimos para esta charla. Hoy, como bien lo decía Natalia, pues cerramos 3 días muy emotivos. La verdad han sido emotivos y quiero reconocer algo también. Eh, como parte de nuestra historia, ustedes saben que eh, hacer memoria de lo que Dios ha hecho siempre es algo que está en nuestro corazón. Pero y recordando un poquito eh, que lo voy a hacer, quiero honrar y agradecer al pastor Carlos Jerez de Visión de Fe Chimaltenango. Visión de Fe nació como ministerio en 1986. Este año se cumplen 40 años. Y hubo un pastor que llamó a mi papá y le dijo: Vladi, vas a empezar, ¿con qué nombre vas a empezar? Y mi papá como que le dijo: mira, con Visión de Fe, yo me voy contigo, le dijo. Veníamos de otra misión y esa es la iglesia Visión de Fe Chimaltenango. Así que honra al pastor Carlitos, a quien amo, respeto y aprecio mucho. Nos echamos unas pláticas unos desayunos y unos almuerzos cada 3 semanas. Ahora ya no tanto porque estamos a dieta, pero antes casi que cada 15 días nos juntábamos a comer. Vamos a ver de retomar eso porque no puede ser que dejemos eso en el olvido. Más que hacer un recordatorio de eventos históricos, quiero hacer una memoria teológica. Quiero hacer una memoria teológica. Y es que debido a una visión que Dios puso en el corazón de mis padres, ellos no tuvieron ya espacio en la misión donde nosotros nos congregábamos. Como yo le he contado a usted, nosotros somos, bueno, yo soy cuarta generación de cristiano. Y cuando yo nací hace como 18 años por 3, eh, pues obviamente Visión de Fe no existía y las iglesias en Guatemala estaban naciendo. Antes del terremoto se dice que, del 76, ¿verdad? Porque ahora hay que aclarar eso también. Se dice que en Guatemala éramos como el 15 o 10% de cristianos evangélicos. El terremoto vino a marcar una ascendencia muy acelerada hacia el cristianismo evangélico. Pero yo viví eso siempre, estudié en un colegio evangélico, se llamaba Alfa y Omega, ya no existe. Luego estudié en el glorioso Colegio de la Patria de Guate, ese sí existe todavía para la honra y gloria del Señor. Ahí casi me gradué de bachiller en básquet, las clases no mucho me importaban, pero hay una historia teológica. Y en esa historia teológica Dios pone una visión en el corazón de mis papás que no cabía en la organización en la cual ellos estaban en ese momento. Y con mucha persecución se inició el primer servicio, mucha persecución incluso desde medios televisivos, se inició el primer servicio de Visión de Fe
en un colegio aquí en la zona 7, que era propiedad de Chabelita. ¿Se acuerdan ustedes de Chabelita? Chabelita era de Misco. Bueno, ella era la propietaria, ella dio ese espacio. Y nació bajo un pensamiento, voy a llamarle, el pensamiento era la cueva de Adulam, del primer libro de Samuel, capítulo 21, 22 o 23, se lo debo, no lo busqué. Y en esa cueva pues empezaba lo que para nosotros que no sabíamos de eso en Guatemala era el ministerio de restauración, el hecho de la sanidad interior, el hecho de la liberación de espíritus de la poderes de la inhabilitación, como me gusta a mí decirle, ¿verdad? Espíritus inmundos. Y luego pues hubo como un despertar. Era algo que no había en Guatemala. Hoy todo el mundo habla de restauración, hoy todo el mundo habla de sanidad interior, pero en ese entonces no era muy común. Y la iglesia nace bajo el lema de un versículo que está en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que vamos a leer en la Reina Valera 60. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y en ese momento histórico, este versículo se entendía como que en la ley, que se entiende como el Antiguo Testamento, había una maldición de la cual Cristo nos había comprado. Así se entendió. Así se predicó. Y luego el versículo justifica lo que está entre paréntesis. Es una cita de Deuteronomio 22, 21 o 21, 22, no lo recuerdo bien, en donde ahí dice o traducen: maldito el que es colgado de un madero. Y como que en el madero Jesús había llevado la maldición de nosotros. Y como usted sabe, la revelación es progresiva y va dando un paso tras otro paso. En la pandemia, por ejemplo, nos pusimos todos tapaboca, cubreboca, mascarilla, como usted quisiera. Yo alguna vez bromeé con la señora, le dije: te voy a dar un beso con mascarilla. No sé si usted tuvo la oportunidad de darle un beso a su cónyuge con mascarilla, que es chuco, ¿ah? Pero así era como más o menos leíamos la Biblia, con mascarilla. Con el paso de los años, pues empezó a despertarse en nuestro corazón una pasión por la Escritura. Por supuesto, creímos y creemos actualmente que Dios puede levantar a cualquier persona, que Dios puede transformar a cualquier persona, que es un tema de gracia, que Él nos escoge no por nosotros, sino porque Él es bueno. Y que no debíamos de aceptar cualquier opresión del enemigo en ninguna área de la vida. Y eso ayudó a mucha gente, pero también, y hemos de reconocerlo, tuvimos un poquito de confusión entre lo que era libertad con libertinaje, un poquito nada más. En 1996 pues se abrió esta congregación. No fuimos nosotros con mi esposa quienes la iniciamos. En ese momento pues yo vine acá como el ministro de alabanza, lo que Gerson hizo hoy. Medio sabía yo de a 2 o 3 dedos tocar el teclado, y medio sabía exponer gallos, en fin, y usted sabe todo lo que uno hace cuando es ministro de alabanza. Hasta que un día vino un hermano de México acá, justo para una celebración, y me dijo, me fue a agarrar del piano, me trajo al púlpito y me dijo: mira, tu lugar ya no es ese, tu lugar es este. A mí me cayó tan mal, pero tan mal, porque a mí yo quería que mi lugar fuera ese y no este. Sin embargo, Dios lo puso en mí y de repente el piano ya no me gustó, y de repente el estudio, hicimos la universidad. Y es a partir del año 2000 donde con mi esposa tomamos esta iglesia para empezarla a trabajar, por supuesto siempre con una conexión teológica con Visión de Fe Zona 13,
Alfredo decía algo ayer, mi cuñado decía algo ayer, de verdad en la casa, hermanos, tal vez a usted le parecerá aburrido. Nosotros nos juntamos y lo hacemos todavía todos los domingos cada 15 días y los viernes, como les contaba el viernes, todos los viernes. Y la sobremesa de verdad que era la Biblia. La sobremesa era la Biblia. Claro, usted no va a pensar que yo soy ningún santo. Por supuesto que vacilaba a mis cuñados. Por supuesto que nos molestábamos. Por supuesto que hacíamos bromas. Y por supuesto que más de alguno de ellos, o tal vez yo, nos fuimos trompudos a la casa algún día. Pero lo que predominaba era el hecho de hablar de la Biblia. Y Dios nos abrió la puerta de una forma espectacular, pienso yo, a empezar a conocer su palabra desde poder quitarnos el tapabocas. Yo la verdad he pasado un viaje personal en donde ya no veo las cosas de la misma manera. Y de primero, cuando Dios nos expuso como al idioma original y encontramos que era tan distinto a como estaba traducido y que el enfoque era muy distinto, a mí me causó rechazo, porque cuando uno entra a un tema de lo desconocido le causa rechazo. Cuando uno le dice, mira, no es así como habías pensado, es asa, a uno le causa inseguridad y lo primero que desata el cambio es un rechazo, porque el cambio no es fácil. Y en mi caso personal, yo tuve que tomar una decisión. Y la decisión era, voy a ser fiel a lo que estoy encontrando, que está escrito por hombres que lo pensaron como Pedro, como Pablo, como Juan, como Moisés, como David, o debo de ser fiel, y era una conversación que teníamos con el pastor Vladi, o debo de ser fiel a lo que los originales empezaban a mostrarnos. Bueno, usted sabe cuál decisión tomamos. Tomamos la decisión de ser fieles no al establishment, no a lo denominacional o a la moda que se movía, sino a lo que estaba escrito. Uno va cambiando en la vida. Uno tiene que estar abierto al cambio. Pongo un ejemplo de cómo lo veo yo ahora. No lo veía así hace 10 años, pero ¿sabe cómo lo veo yo? El 3 de mayo es mi cumpleaños. Se lo digo para que me traiga regalo el otro año, porque normalmente me toca estar el primer domingo de mayo aquí en la iglesia, por si no trajo este año. Pero ya en serio, cada vez que yo vivo un cumpleaños, tengo dos tipos de pensamiento. El primer pensamiento es un pensamiento de gratitud, de que Dios me regaló un año más. Un año más. Yo ya no tomo mi cumpleaños para sentirme especial como cuando era niño, de que voy a recibir regalos, o de que me iban a quebrar una piñata, o de que ese día yo era el ser más especial del mundo mundial. Ya no lo tomo así. Eso se quedó en el pasado porque eso ya es una cosa de otra edad. Yo lo solté. Por lo tanto, el segundo pensamiento que me surge a mí es, cada año más también es un año menos, porque nuestros días están limitados. Yo tengo más años vividos que por vivir, a menos que fuera a vivir 116 años. Pues no quiero. Me doy a entender. ¿Cuántos años me irá a dar Dios? No lo sé, pero a mí cada vez que cumplo años, el pensamiento que también viene es de urgencia por hacer lo que Dios me tiene con vida para hacer. En otras palabras, I cannot waste my time. Eso quiere decir en castellano, no puedo desperdiciar mi tiempo, no lo puedo desperdiciar, porque se está convirtiendo en el recurso más valioso que yo tengo. Y por eso la palabra de Dios me atrae tanto, por eso la escritura me atrae tanto, porque conocer a Dios
en esta vida y empezar a vivir como vamos a vivir en la eternidad, como vamos a vivir cuando el Señor regrese. Por eso los coros como preparemos el camino, Cristo viene ya, ese coro me gusta demasiado, porque yo deseo que el Señor venga, porque es el único que va a venir a componer la vida como la vivimos. Claro, como iglesia se nos ha dejado la responsabilidad de ser luz, pero esta cosa no se va a componer, hermanos. Este mundo no se va a componer. Este mundo va a peor. Y el factor, el grupo que Dios ha dejado, somos nosotros para que demos un testimonio de eso. Y por eso le hablo yo de un sentido de urgencia y de una importancia en la misión que tenemos. Querida iglesia, no podemos desperdiciar el tiempo ensimismándonos en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. No podemos desperdiciar el tiempo pensando que todo lo que hay es que Dios me va a dar un BM o me va a dar una casa. Que qué bueno que la persigamos, que usted debe de esforzarse por eso, pero tenemos que tener un sentido de urgencia, que el tiempo que Dios nos dejó para la tierra, debemos dejar una huella, debemos dejar una marca y debemos de dejar una vivencia, porque ¿sabe qué? De eso sí que nos van a pedir cuentas cuando ya no podamos hacer absolutamente nada. Todos vamos a enfrentar el tribunal de Cristo. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y el Señor nos va a decir, buen hecho, siervo fiel. O nos va a decir, no sé qué nos va a decir, si no lo hicimos tan bien. Pero yo quiero entregarle eso a usted como un testimonio y como un carácter de urgencia también. Porque no estamos para jugar a ser iglesia, no estamos para pensar que tenemos comprado el tiempo, sino que cada día nosotros hemos de ser un testimonio de un Dios que se está revelando progresivamente. Cada día nosotros debemos de aprender un poco más de Él, porque querido hermano, no importa cuántas veces lea usted en la Biblia, siempre va a haber más. No importa cuántas veces usted vaya a la escritura, siempre va a haber más. Una de las prácticas que yo tengo que me sorprende, querido hermano, es que yo cada sábado, cada viernes en la noche, empiezo una lectura nueva de la porción. Por ejemplo, ¿alguien puso atención de cuál es la porción que toca este próximo sábado? ¿No? No se la saben. Toca la porción de Korah, que quiere decir Coré en castellano. Así que en mi disciplina de querer ser cada vez más cercano a Dios, yo agarro el hebreo y la trato de leer en hebreo. Me lleva un montón de tiempo. Mi esposa es testiga. Que tengo que leerla con el diccionario a la par, porque hay unos términos que ya se me quedaron, pero hay unas palabras, voy encontrando palabras nuevas cada vez. Pero lo que quiero darle testimonio no es para que usted diga, la puchiscas, qué pilas. No, lo que quiero decirle es que mientras más la leo, me doy cuenta que de plano no la sé, que de plano debo de crecer en ella. Esto se lo digo yo, esa parte de la lectura bíblica que llevamos todos los días. Esto es aparte del tiempo por las noches que me toca, que es cuando yo estudio y hago los estudios, esa parte. Porque yo necesito que Dios me hable a su palabra, me hable. ¿Sabe qué? Yo ya no oro para que Dios me hable. Yo no oro para que Dios me hable. Es que Dios ya habló en su palabra. Yo mejor lo busco en su palabra para que me hable. La oración, por supuesto que es importante y cumple, como lo hemos enseñado, un tema de regularizarnos para con Dios, un tema de ponernos a cuentas para con Dios. Es importante, pero Dios sigue hablando y lo sigue hablando en medio de su palabra. Y me imagino al apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Él se llamaba Saulo. En ese momento histórico, tomaban el apellido de acuerdo a la ciudad que eran. Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad al noroeste de Jerusalén, bastante al noreste de Jerusalén.
Y sus papás, por alguna razón, tenían la ciudadanía romana, que en ese momento implicaba muchas cosas. En primer lugar, no tenían restricción de dónde moverse. En segundo lugar, ellos era como que tuvieran la visa para ir a todo el mundo. En segundo lugar, no pagaban impuestos. Se puede imaginarse, él no pagaba impuestos. De hecho, Pablo, el nombre romano de Pablo era Saulus, no sé qué, Pablus. Pablus no es un nombre, Pablus es su título y quiere decir el pequeño. Él era de la casa romana que se conocía como el pequeño. Y Pablo, Saulo, nace entonces y sus papás también son temerosos de Dios y se les ocurre que lo van a enviar a Jerusalén de niño a estudiar con un doctor que se llamaba, ya se me olvidó cómo se llamaba el maestro de Saulo, Gamaliel, gracias, que era nieto de uno de los fundadores de la casa más importante de estudio del Israel del primer siglo. Gilel se llamaba el abuelo de Gamaliel. Así que Pablo se nutre en la escritura en un momento en donde la única forma de citarla era saberla de memoria. La Biblia no estaba como hoy, que yo le diga Levíticos 3:22, que lo lea. No estaba como hoy. La Biblia era todo una serie de palabras sin vocales que a Pablo le empiezan a enseñar. Y Pablo es nutrido en eso y cobra auge y cobra importancia en ello. De tal forma que llega a ser una persona muy conocedora, pero muy conocedora. Nosotros no podemos imaginarnos el nivel de conocimiento de Pablo, pero Pablo era un fariseazo de primera. Y no lo digo en el sentido que se interpreta fariseo hoy, que es como que son hipócritas. No, lo digo en el sentido del conocimiento que él tenía. Y en ese conocimiento Pablo habrá pasado 20 años estudiando, 15 años estudiando, no lo sabemos. Pero en ese momento histórico también Dios ha venido a la tierra, Dios ha dado su vida y Dios ha regresado al cielo. Y hay un grupo de judíos que son sus discípulos, que son Pedro, Juan, Tomás, Natanael, que ahora se quedan con la misión de expandir lo que Dios ha venido a hacer a la tierra. Dios, cuando estuvo en la tierra, dijo, y cuando yo diga Dios aquí en la tierra, me refiero a Jesús. Yo creo que usted sea muy intencional en conectar eso, porque el poderoso Israel fue el que vino. Así que cuando Dios estuvo aquí en la tierra, Él a los fariseos les dijo, miren muchachos, yo no vine a anular ninguna cosa de que está en la ley o en los profetas. Yo le vine a dar la verdadera explicación, solo para que agarren la onda. Y los discípulos de Jesús, que luego se les llama a 12 de ellos apóstoles, pero que había más discípulos, se quedan entonces comprometidos con regar eso. Y Dios bendijo eso, es decir, Dios provocó un crecimiento a eso, de tal forma que se empezaron a convertir muchísimos judíos. Solo en los capítulos 2 y 4 de Hechos encontramos una conversión de 5,000 judíos que se entregaron al Señor, que seguían guardando la escritura, pero que ahora habían entendido que Dios había venido a la tierra a salvarlos. Eso está pasando mientras Pablo se está entrenando. Y de pronto un día a Saulo, se le ocurre la brillante idea de que esos herejes, esos judíos que predican al Mesías Jesús, necesitan ser apresados. Y Pablo va a por ellos. Y lo primero que hace es presenciar como testigo el asesinato de Esteban. Y está ahí. Y entonces va con los sacerdotes, que dicho sea de paso, era como ir con la facción opuesta, porque los sacerdotes con los fariseos no se llevaban.
Y va y le dice, mira muchacha, deme unas cartas, porque hay otros judíos allá en Damasco que yo quiero ir a perseguir. En este momento histórico no hay cristianos ahí, todos son judíos que creen en Jesús. Así que Pablo va con sus autorizaciones bajo el brazo a traer a los judíos que han creído en Cristo Jesús, que están desplegados por la persecución en Damasco. Y yendo en ese camino, Dios lo tumba y le dice, Pablito, estás persiguiendo lo equivocado, estás persiguiéndome a mí, estás persiguiendo a Jesús. ¿Sabes qué? Tienes que perseguir que los gentiles se conviertan a ese Jesús. Y hay una transformación, hay un equipamiento. Pablo se va 2 años como ermitaño a Arabia, dice él mismo después en otra carta, y Dios como que lo toma y le dice, mira, Génesis, de aquí para acá, aquí estoy yo, aquí está Jesús. Éxodo, aquí está Jesús. Levítico, aquí está Jesús. Números, aquí estoy yo, Jesús. Eso pasa en Arabia, solito él con Dios. En Deuteronomio, aquí está Jesús. Esto es todo lo que yo quiero y esto es lo que tú vas a explicar. Pero ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ser el encargado, Pablo, de que se abra una puerta a gentiles para que entren a congregarse en mi nombre también. Y esa fue la misión que Dios le dio a Pablo. Años después, muchos años después, Pablo ahora está preso. Pablo ahora está quizás en Roma con grillos en sus manos. Está esperando encontrarse con de todos los emperadores. Se va a encontrar con Nerón. ¿Sabe quién es Nerón? Hoy nosotros llamamos a nuestros perros Nerón. Nuestros chuchos son Nerón. Pisoteamos ese nombre. Pero Nerón era un nombre importante en ese momento. Hoy el testimonio de Dios se lleva por nombres como Pablo, como Saulo. Y Nerón ha quedado en el olvido. Y él está esperando enfrentarse a un juicio legal. Y así, amarrado, así vigilado, quizás con arresto domiciliario, Dios le inspira una carta, la carta de los Filipenses, que es la que yo quiero leer con usted. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Pablo está hablando de su posición en el fariseísmo. Pablo está hablando de sus credenciales, que él podía llegar a cualquier iglesia judía del primer siglo y decir, mire muchacha, yo soy discípulo de Gilel. Venga, don Pablo, y platique. A eso está refiriéndose. Pablo está hablando de su status quo en el mundo judío. Eso para mí es pérdida porque amo al Mesías, dice versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías, Jesús, mi Señor. Es decir, cuando él le dice mi Señor, está diciendo mi Dios, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. Quiere decir que para Pablo el conocimiento del Mesías desde la escritura y desde la revelación que él tuvo se empezó a convertir en lo más importante para él. Que la tradición farisaica que él había aprendido se convirtió en basura. Que la tradición, pero no la palabra de Dios, que las tradiciones de hombres, de humanos, como él las aprendió, se convirtieron en basura, pero que ahora Jesús, el Mesías, era el que le estaba dando a él la capacidad de hacer una lectura de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, de Josué, Jueces, Ruth, primero son Samuel, primero son de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Crónicas, se me olvidó, Job, Salmos, Eclesiastés, Cantares, Isaías, y todos esos. Que ahora él iba a tomar la cosmovisión de Jesús en lugar de tener la cosmovisión farisea de lo que estaba escrito. Y ser hallado en él, es decir, de que me defina lo que sé de la escritura en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de ley,
Y aquí no está hablando de la ley porque no tiene artículo. Las traducciones lamentablemente lo ponen, pero el original no lo tiene. Por eso le digo, nos esforzamos por quitarnos el tapabocas para besar la Biblia en esta casa. ¿Y qué quiere decir justicia derivada de ley? No de la ley, sino de ley. Quiere decir lo que yo pienso que es correcto. ¿Cuál es la justicia de ley? Es como cuando usted recibe el favor de alguien y usted le dice, ahora sí te ganaste el cielo. Esa es una justicia de ley. Es lo que pensamos que si hacemos, Dios nos tiene que premiar. Esa es una justicia de ley. Porque Dios te ama tanto que está dispuesto a dártelo todo por gracia. Hay que portarse bien. Hay que guardar la escritura. Pero la salud Dios te la va a dar por gracia. Los recursos Dios te los va a dar por gracia. Porque te ama. Porque sabe lo que necesitas para servirlo. Claro, esto muchas veces a pesar de nuestra estrechez mental o de nuestras malas decisiones. Así que no pienso en mi justicia, dice Pablo, sino la justicia que es por la fidelidad del Mesías. Es decir, la obra de Él. La justicia que procede de Dios. Y por eso le digo a usted que cuando la palabra fe aparece, que yo la traduzco como fidelidad, está hablando de Dios. Está hablando de la personificación de Dios. Dios es la fidelidad. Está hablando de Jesús venido a la tierra. Verso 10, y conocerlo a Él. Y mire, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Y qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo muchas cosas, pero quiero rescatar dos. Número uno, no me importa sufrir por Cristo. No le importe a usted levantarse un poquito más temprano para buscar a Cristo. No le importe a usted cuidar su salud para buscar más de Cristo. No le importe a usted priorizar la búsqueda de Dios, relegando cualquier otra cosa. Hermano, de verdad, no lo estoy regañando por la hora que vino. No estoy haciendo mención de eso. Lo que estoy diciendo es que nuestras prioridades están mal cuando todo es más importante que buscar a Dios, cuando cualquier otra cosa es más importante, cuando nuestras amistades, nuestra familia sea más importante que seguir a Dios. Nuestras prioridades no están bien y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Es una exhortación. No estoy pensando en nadie. El resto lo voy a predicar con los ojos cerrados. Híjola, sin lentes, que casi es lo mismo. Y la otra cosa, el poder de su resurrección. ¿Sabe cuál es el camino al cielo? ¿Sabe cuál es el camino a la vida eterna? Es la resurrección. Es la resurrección. Es que nuestros cuerpos van a ser depositados. Y como dijo Jesús, nadie ha subido al cielo. Jesús lo dijo, nadie ha subido al cielo. Nuestros cuerpos van a ser depositados. Pero un día, aunque quede una sola partícula de mi cuerpo, Dios la va a levantar. Dios la va a levantar. Dios la va a levantar. Verso 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. A eso aspire, hermano. A eso aspire. A la resurrección. Tengan visión para tener su carro, téngalo. Tengan visión para trabajar y superarse, téngala. Pero encima de todo eso, ponga la resurrección. Esa es la esperanza. Y luego él dice, no es que yo lo haya alcanzado todo, o que haya llegado a ser perfecto, que lo está diciendo Pablo, que no lo está diciendo lo está diciendo Pablo, que es Pablo y que quién era Pablo. No, yo no lo he alcanzado todo, ni soy perfecto. ¿Qué hace Pablo?
con grilletes. Vos, a sus asistentes, pasame el Levítico. ¿Y qué parte? ¿De qué rollo te paso? Mira vos, yo los marqué, pasame el rollo 4. A la voz no era el rollo 4, pero ya y le llevó 3 horas descifrar qué significaba el rollo 4. Seguir adelante, hermano. Seguir adelante, a fin de alcanzar aquello, pero también, por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y el punto aquí es que Cristo Jesús te alcanzó en primer lugar y sobre todas las cosas para que tuvieras vida eterna. Lo más importante. Lo más importante. Yo no tengo empacho en decir cosas como este fin de semana que ha sido tan emotivo y que he recordado y revivido muchas historias de mis padres. No tengo empacho en decir que un día los voy a volver a ver. Yo miro a Claudia y digo, un día vamos a volver a Baco. Lo vamos a volver a ver porque se va a levantar. Ayer aquí hubiera estado él sacando esas cosas, o por lo menos dirigiéndolo, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, hermano. Eso trasciende un Mercedes-Benz, eso trasciende la salud mental, eso trasciende cualquier cosa. Que no vaya por eso. Vaya, está bien, tenga ambiciones, si se me permite usar esa palabra. Pero lo más importante es la vida eterna. Le explico, le releo cómo entendemos ahora, ya para querer ir cerrando, una paráfrasis de Gálatas 3:13, como Pablo lo estaba viendo. Dice el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es Jehová de los ejércitos que tomó cuerpo de hombre. Ese es el Mesías, es un título. Cristo no es un nombre, es un título, es una denotación de una función divina en donde el coro que decían ustedes, Yeshua. ¿Saben qué decir Yeshua? Yeshua no es el nombre original de Jesús, es el nombre cariñoso de Jesús. Es como que usted le dijera, si aquí está Boris, ¿verdad? Boris, discúlpame que te ponga ejemplo muchas veces, pero es que estás aquí a la mano y es hasta donde alcanzo a ver. Es como que usted le dijera, Borisito, ese es Yeshua. Pero el nombre, Yehoshua, lo traducen como Josué. Ese es el nombre. Ese es Jehová de los ejércitos que se desplazó de su forma, se despojó de sus atributos y vino a la tierra. ¿Y cómo se llamó cuando estuvo aquí en la tierra? Esa función se llamó Mashiach, en griego Christos, en castellano Cristo. Y cuando yo le digo a usted el Mesías, a eso me refiero. Él nos redimió. ¿Qué quiere decir? Que con su cuerpo como un sacrificio perfecto nos vino a comprar. No de la maldición, porque el concepto de maldición no existe en la Biblia. Eso es un concepto romano. Que yo le diga a cualquier persona, maldita esta flor. Eso es romano. Lo bíblico es, hay varias palabras, pero aquí la que Pablo está usando es desconexión. ¿Qué hizo Jesús? Nos compró de estar desconectados de su ley, de su Torah. ¿Por qué? Porque en su Torah, en su ley, Él estableció 2 grandes asuntos. El primer asunto lo exacerban los cristianos y el segundo asunto lo sobredimensionan, que es lo mismo, los judíos. ¿Cuál es el primer asunto? Las promesas. Las promesas. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Dios le dijo a Abraham, no habiendo alguien más por quien jurar, yo mismo voy a ir a la tierra a salvarlos. Ustedes van a ser mi pueblo y yo lo que sí no soy es Dios de muertos. Yo solo soy Dios de vivos. Así que cuando Él le prestó su nombre a Abraham para que se diga el Dios de Abraham, eso lo que quiere decir es que ese Dios
que prestó su nombre, un día iba a juntar las cenizas o no sé qué es lo que resta en los cuerpos humanos y lo iba a levantar de los muertos. Esas son las promesas. Y los procedimientos son las formas conductuales, la conducta que Él espera que aquellos que recibieron sus promesas por gracia hagan. El problema del judío fue que pensó: yo, obedeciendo la ley, voy a ganarme el ser justo. Y Pablo dice: no es así, mucha. El problema del cristiano es: yo ya recibí la salvación por gracia, lo demás me vale, 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 dice la canción, ¿verdad? No, la Biblia lo que dice es: desconectado aquel que no incorpora los dos grandes asuntos de la ley para vivirlos, para hacerlos, que son sus promesas. Somos salvos por la fidelidad, somos salvos por la gracia, para vivir dentro de sus procedimientos. Por eso es que yo me emociono hablando de eso. Eso quiere decir esa parte. Y luego dice, disminuyendo su honra. Eso es lo que quiere decir hacerse maldición. Esa es la otra palabra maldición en la Biblia. Una es estar desconectado, la otra es rebajar su honra. ¿Por qué? Y aquí se cita Deuteronomio 21:23, que es la cita correcta. Porque está escrito, en Deuteronomio 21:23, está escrito, disminución de la honra de Dios cuando Él esté colgado en el madero. ¿Qué pasó en el madero? Él disminuyó su honra. Porque el único inocente, el único que no tenía pecado, el único sabio, el único justo, allí dijo: yo doy mi vida. Sí, esto no es lo mismo que lo que leímos. Esto es distinto. Cierro. Por favor, lea esa pizarra. Esa pizarra dice: gracias por ser parte de nuestra historia. Ahora esa no es la historia nuestra de los Vázquez Marroquín o los Vázquez Avelar, no. Esa es la historia nuestra, Boris, es la tuya y la mía. Es la tuya y la mía, Juanita. Es la tuya y la mía, Claudia. Es la suya y la mía, Mónica. Guayo, es la tuya y la mía. Ingrid, es la suya y la mía. Enio, es más reciente la tuya, pero es la nuestra. Gracias por ser parte de nuestra historia. Gracias por ser confiados, por subirte a este barco, por la generosidad en sus diezmos y ofrendas de tantos años. Pero de cara al futuro, quiero desafiarte que nuestra misión es llevarnos a creer, llevarte a crecer, no a creer, perdón, a crecer. Número 1, tu testimonio, hermano, tu testimonio. Que cada vez te parezcas más al Mesías y que con ese testimonio tú puedas invitar a otros y decirle: mira, yo encontré la fuente de la vida cuando encontré a Jesús. Te invito a vivirlo conmigo. Yo te invito a trabajar en tu testimonio. ¿Qué quiere decir eso? En que seas un portavoz. Por supuesto, tienes que trabajar en tu vida, en tus conductas, por supuesto. Pero te invito a ser un portavoz de lo que Dios ha hecho en, por y para ti. Te invito a trabajar en tu estudio y consecuente práctica de lo que Dios te llamó a ser, no a hacer. Hacer, S-E-R. El llamado de Dios es hacer a alguien. Lo evidencias haciendo. Pero el llamado de Dios es hacer. Porque nuestros frutos nos van a decir el tipo de árbol que somos. Pero ese árbol debe de pegarse a la raíz primero.
para luego dar frutos. Así que Dios te desafíe en estudiar para llegar a ser, no a hacer, sino a ser primero quien Dios te llama a ser. Te invito a ser todavía más generoso en tus dádivas, en tus diezmos, en tus ofrendas, a considerar que esta es una buena casa en donde tú puedas empezar a cumplir ese mandamiento si no lo cumples, empezar a ser generoso si no lo eres hasta ahora, porque es parte de los procedimientos que un hijo de Dios debe de tener de acuerdo a su palabra. Y lo hemos enseñado. Me gustó demasiado cómo lo enseñó Josué la vez que lo enseñó. Si necesita ese video, me dice y yo se lo mando. Y por último te invito a crecer en servir a otros acá, en vincularte, en solo sentarte, ir más allá de solo estar sentado. Hay algo que necesitamos nosotros de ti, pero no todavía sabemos hasta que tú digas soy bueno para esto o quiero trabajar en esto, y en eso te vamos a conducir. Vamos a orar, vamos a orar. Estaba tan emocionado por las palabras de mi hija que hasta se me olvidó mi agua. Y ahorita me acordé porque es el momento donde tomo agua en lo que usted está cerrado, cerrando los ojos. Gracias. Quiero que por unos momentos usted pueda meditar en lo que ha escuchado esta mañana. Quiero que pueda meditar en su desempeño aquí en Visión de Fe. Yo bendigo a los que lo están dando todo. Dios sabe quiénes son ustedes. Ayer me conmovió tanto cuando yo entré, porque tuvimos una crisis verdadera acá. Y yo le dije a Huicho que ahorita está allá afuera preparando tortillas porque estamos recaudando fondos y queremos cambiar las pantallas. Me conmoví tanto que cuando yo lo vi a él le dije, mira, qué bueno que estabas vos aquí. Vos ibas a saber qué hacer. Y qué bueno que estuvieron todos los demás que estuvieron. Gracias, de verdad. Pero yo sabía que Huicho, que tiene un corazón de servicio, iba a ver qué hacía. Y ahorita está ahí viendo qué hace. Y le dije, Huicho, gracias. Y se puso a llorar y me dijo, pues es que yo pensé que ya no íbamos a tener reunión. Eso me conmovió. Gracias a los que lo están dando todo. Gracias a los que están dando algo. Revisa, hermano, qué puedes dar. Te invito a vivir en servicio, en generosidad, en estudio, en conocer mejor a Dios. Tus experiencias no te están revelando al verdadero Dios. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, bendito Dios por eso. Pero Dios es su palabra. Dios está revelándose por su palabra. El verdadero Dios está en su palabra. Si yo enseñara de mis experiencias, no te estoy transmitiendo al verdadero Dios. El verdadero Dios se revela desde su palabra. Esa es mi necedad. Esa es mi insistencia, querido hermano. Bendito Dios por las experiencias. Le agradezco a Dios. El lunes me tocó, martes creo que me tocó ir a dar un estudio en la zona 14, en un vecindario, una casa muy bonita. El ascensor me llevó a la casa, me entró a la casa. Yo estaba así como cuando yo sea grande.
Y las señoras, un grupo de señoras que estaban ahí me dice, mire, ¿y usted cuándo siente a Dios? ¿Cómo lo vive? Yo no siento a Dios, le dije. Yo nunca he sentido a Dios. O tal vez sí. ¿Sabe qué sí me pasa? Que me conmuevo cuando canto, me conmuevo con situaciones, me conmuevo cuando levanto, me conmuevo. Pero de sentir a Dios que yo no lo sé, no lo puedo decir. Pero estoy tan seguro que cada vez que abro mi Biblia está ahí conmigo, hablándome, instruyéndome. Y eso me vale más, hermano, que sentir cualquier cosa. Porque yo sé que Él se revela a través de su palabra. De ahí vengo yo. Ese es mi corazón para usted. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por 30 años, Señor. Te damos gracias porque nos has bendecido. Señor, en pandemia nos bendijiste. Señor, en ignorancia nos bendijiste. Cuando hacíamos cosas equivocadas nos bendijiste. Cuando como pastores nos equivocamos, igual nos bendijiste. Cuando le fallamos a algún hermano, igual nos bendijiste, Señor. Algo tienes que querer con esta casa porque tenemos las puertas abiertas. Señor, una generación que se fue, que empezó esto y que ya no está. Honro a mi papá, honro a mi mamá, honro a Gustavo, mi suegro. Esa generación se fue y nosotros seguimos así. Y parece ser, Señor, que tú también vas a levantar una generación que cuando nosotros nos vayamos sigan esto. Gracias por eso, Señor. Gracias por eso, Señor. Leyendo Mateo 5:18, yo entendí, Señor, a mí no me importa ser grande aquí. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos, como dice tu palabra. Y por eso enseño tu palabra. Señor, desafíanos. Desafíanos, Señor. Desafíanos a crecer como hijos tuyos. Desafíanos a crecer en tu palabra. Desafíanos a servir a otros. Desafíanos a la generosidad. En el nombre de Jesús.
Póngase en pie, póngase en pie. Levante sus manos y lo vamos a confesar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre y para siempre bendito sea su nombre. Señor, te bendecimos a ti esta mañana. Te damos gracias a ti y, Señor, más que por los 30 años, gracias, Señor, por haber venido por nosotros y por haber dado tu vida. Gracias por rescatarnos, gracias por escogernos, gracias por amarnos, gracias por llamarnos, gracias por bendecirnos, gracias por sostenernos. Gracias por tu obra en mi vida. ¿Se lo puede decir usted? Gracias por tu obra en mi vida. Bendito sea el nombre de su majestad, el Rey de Reyes, el amo y Señor del universo, Jesús, Yehoshua, Yeshua, si quiere usted, pues. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Tome asiento un momento. Yo quiero que ya sentadito me regale un fuerte aplauso para los hermanos de Chimaltenango. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este día. Quiero agradecer también a las personas que nos acompañaron de forma virtual. Hubiéramos querido tenerles acá, pero Dios sabe por qué están allá. Les mando un abrazo. Y si empiezan a venir, las vamos a tratar bien, ahí va a ver. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana, hasta pronto.